Monseñor Atanasio Schneider ha decidido hablar, y lo hace comentando el último documento del Vaticano, un documento que muchos dentro y fuera de la curia observan con preocupación. Por fin, alguien se ha atrevido a decir lo que otros piensan y callan. Acompáñanos hasta el final. Se avecina una tormenta en Roma. La reciente declaración del Vaticano sobre la Virgen María ha provocado reacciones duras, incluso de indignación, entre amplios sectores del clero y los laicos. No se trata de una disputa teológica marginal, sino de una cuestión que toca el corazón mismo de la fe católica. Los títulos tradicionales atribuidos a la Madre de Dios, incluidos corredentora y mediadora de todas las gracias. Formalmente, el documento no los suprime, sino que de hecho los vacía, dejándolos de lado en la práctica y la catequesis. Una maniobra sutil, en línea con la tendencia ya vista con Amoris Laetitia y Fiducia Supplicans. No negar abiertamente la doctrina, sino reinterpretarla hasta que se vuelva irreconocible. Este es el punto que ha suscitado la reacción de numerosos obispos, cardenales y teólogos fieles a la tradición. La sensación generalizada es que, una vez más, el centro del poder eclesiástico está reescribiendo, con mano sutil pero firme, siglos de fe y devoción popular. El caso estalló precisamente porque no se trataba solo de un cambio de lenguaje, sino de un cambio en la orientación teológica. La intención era atacar el corazón mariano de la Iglesia, esa dimensión maternal y misericordiosa que ha representado un refugio para los fieles a lo largo de los siglos. En las últimas semanas, el descontento ha comenzado a tomar forma. Ya no se trata solo de murmullos privados en los pasillos de la curia, sino de intervenciones públicas reales, cartas abiertas y análisis que acusan al Vaticano de haber traicionado el sensus fidei, el sentido de fe del pueblo cristiano. Entre los primeros en reaccionar se encontraba un nombre ya familiar entre los defensores de la tradición, el obispo Atanasio Schneider. Él, una vez más, habló con su habitual compostura diplomática, pero también con una claridad incisiva. Cuando el silencio parece apoderarse de cuestiones cruciales, siempre hay alguien que rompe la aparente uniformidad con la silenciosa fuerza de la verdad. No es la primera vez que el prelado kazajo pide a Roma que sea más fiel a la tradición. Ya cuando surgieron los primeros indicios de confusión doctrinal, fue uno de los primeros en preguntar respetuosamente pero con firmeza si la Iglesia no estaba perdiendo su propio lenguaje de fe en nombre de una vaga actualización pastoral. En su última intervención, publicada por la periodista vaticana Diane Montagna, una de las pocas escritoras que aún se atreven a plantear preguntas incómodas en las salas de prensa pontificias, Schneider vuelve a dar en el clavo. El título de su documento, tan sobrio como directo, reza: Los santos, doctores y magisterio ordinario de la Iglesia no pudieron haberse equivocado. Una frase que suena a la vez a una declaración teológica y a un desafío moral. El obispo, con su característico tono tranquilo, desmonta la idea de que siglos de enseñanza mariana puedan descartarse como un simple error de perspectiva o una devoción exagerada. Él afirma claramente que la doctrina de la corredención y la mediación universal de María no es un accesorio de la fe, sino una parte integral de la identidad católica. Desde las palabras de San Ireneo en el siglo II hasta las enseñanzas de los papas León XIII, Pío X y Pío XII, emerge una línea continua. María está íntimamente asociada con la obra de la redención. No como causa principal, un papel que pertenece solo a Cristo, sino como único cooperador, cuya libertad y obediencia hicieron posible la encarnación misma. María, al obedecer, se convirtió en causa de salvación para sí misma y para toda la humanidad, escribió Ireneo, abriendo un camino teológico que sería confirmado por santos y pontífices
a lo largo de los siglos. Schneider subraya que la idea de la cooperación subordinada de María no surge del sentimentalismo medieval, sino de una profunda reflexión cristológica. La madre no le roba nada a su hijo, sino que le pertenece tan plenamente que participa, por gracia, en su misión redentora. En consecuencia, subraya, no se puede argumentar que la enseñanza constante del magisterio, confirmada por papas, santos y doctores de la Iglesia, haya engañado al pueblo de Dios durante siglos con un lenguaje inapropiado. El razonamiento es tan sencillo como devastador para las tesis de los reformadores. Si la Iglesia pudo haberse equivocado sobre María durante tanto tiempo, entonces ya nada está garantizado, ni siquiera la fiabilidad de su propio magisterio. Schneider escribe que, al adherirse a la enseñanza tradicional sobre la obra corredentora y mediadora de la Virgen, los fieles no se desvían del camino correcto de la fe, sino que permanecen anclados en una piedad sólida y bien fundada hacia Cristo y su Madre. Estas palabras transmiten la firmeza de los santos, la certeza de quienes creen que la fe no nace de debates teológicos, sino de la continuidad viva de la verdad transmitida. Y mientras en Roma hablan de nuevas perspectivas mariológicas, Schneider reconduce la discusión a su punto esencial. Nuestra Señora no es un símbolo poético ni un arquetipo de bienvenida, sino una persona real, elegida por Dios para participar, de manera única e irrepetible, en la obra de la redención. Quitarle sus títulos significa quitarle algo al mismo Cristo, porque toda verdad mariana refleja la verdad cristológica. El obispo kazajo exhorta a los fieles a no perturbarse. La verdad, afirma, no cambia con los documentos ni con las modas de la época. Permanece intacta en la fe de los sencillos, en las oraciones recitadas durante generaciones y en los corazones que siguen llamando a María por los nombres que la Iglesia siempre ha utilizado: Madre, Reina, Corredentora. Y mientras el debate se intensifica, dos figuras permanecen en el centro del escenario: el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y el propio pontífice. En última instancia, dependerá de ellos decidir si esta nueva línea teológica seguirá siendo un experimento pasajero o se convertirá en doctrina oficial. Pero la pregunta que surge entre los fieles es otra, más simple y directa. ¿Tendrán el valor de dar un paso atrás? ¿Sabrán escuchar la voz que se eleva del pueblo de Dios? La misma voz que durante siglos ha invocado a María como corredentora y mediadora de la gracia. Por ahora, reina la calma en Roma. Sin embargo, el silencio no tranquiliza, sino que intensifica la inquietud, porque el sensus fidei no se borra con un documento. Ella sigue viviendo en nuestros corazones, en los rosarios que se rezan en familia, en las capillas donde los fieles, lejos del foco mediático, siguen llamando a la Virgen con nombres que ningún decreto podrá borrar jamás. ¿Qué te parece? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.